Dios te bendiga. Damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Porque nos permite a través de este medio poder llegar hasta tu hogar para transmitirte una palabra de vida. Este espacio Palabras de Vida ha sido creado con este fin, hacer llegar la palabra del Señor hasta sus hogares sabiendo que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Y sin más, bueno, quiero retomar lo que vimos en el tema pasado, acerca de las aflicciones del justo. Recordemos que la palabra nos dice que de todas ellas nos librará Jehová. Bueno, pues en esta oportunidad quiero hablar acerca de 3 cosas importantes que debemos de poner en práctica en momentos de aflicción. Antes de entrar al tema, quiero llevarte a que leas conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en el versículo 38. La palabra del Señor dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando leemos todo este pasaje desde el versículo 32 del capítulo 14 en adelante, nos damos cuenta que la Biblia aquí lo que nos está narrando es el momento justo en el que Jesús toma a sus 11 discípulos y se dirige al monte Getsemaní. La Biblia nos menciona que escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, probablemente porque ellos eran los discípulos un poco más allegados a él, con los que quizás con ellos él tenía más confianza. Jesús en su forma humana expresó 2 emociones. Dice, se entristeció y se angustió. En el versículo 33 dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Emociones humanas manifestadas en Jesucristo, pero algo que me llama poderosamente la atención aquí es que él no las demostró delante de todos sus discípulos, sino solamente de aquellos 3 a los que él parecía tenerles más confianza. Vemos, ¿verdad?, que el Señor más adelante, después de que él camina con estos discípulos, él les hace una confesión. No solamente demuestra estas emociones, sino que también se las confiesa. Y les dice en el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ok, entonces, 3 cosas importantes que necesitamos hacer o poner en práctica en momentos de aflicción. ¿Cuál es la primera? La oración. Si vemos en el versículo 35, dice, y yéndose un poco adelante, hablando de Jesús, se postró en tierra y oró para que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús oró, se postró delante del Señor. Aquí el Señor nos está mostrando que en momentos de aflicción, el primer paso que debemos dar es ir a orar, es ir a meternos en el secreto con el Señor. ¿Qué pasa? Que muchas personas cuando se encuentran en tiempos de aflicción, lo que hacen es que se desaniman, se enojan y se apartan, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, es cuando más cerca debemos de estar del Señor. ¿Por qué? Porque es en Él donde vamos a encontrar consuelo, es en Él donde vamos a hallar respuesta a nuestras oraciones, respuesta a esa situación que en ese momento nos está trayendo aflicción. Así que el primer punto que debemos de poner en práctica cuando estamos en aflicción es la oración. Ahora, ¿cuál sería el segundo punto? Bueno, el segundo punto es la compañía. Necesitamos compañía, pero no cualquier compañía. Como vimos en el versículo 33, Jesús fue selectivo. Aunque él iba con sus 11 discípulos y él manifestaba tristeza, dice, y aflicción en su espíritu, él estaba triste, él estaba angustiado, él no le demostró a todos ese sentimiento, sino que él seleccionó a 3, a los más íntimos, a los que él más confiaba. Pero también si esta compañía no se da, porque se da el caso de que a veces en la aflicción, en vez de acercarse a las personas, más bien las personas se apartan de nosotros, pues tenemos la compañía del Padre a través de la oración. Y qué mejor compañía que la compañía de Dios, ¿verdad? Así que bueno, como tercer punto, ¿verdad?, de las 3 cosas que necesitamos en momentos de aflicción, tenemos la de la resignación a la voluntad de Dios. Y esta creo que es como la más importante, ¿verdad? Resignarnos a la voluntad de Dios. Y qué importante es cuando nosotros aprendemos a resignarnos en la voluntad de Dios. En momentos de aflicción casi siempre estamos orando, Señor, quítame este problema. Señor, quítame esta persona que me causa aflicción. Señor, quítame esto que me está provocando la aflicción, ¿verdad? Pero a veces no entendemos
que esa persona que nos está causando la aflicción o esa situación que nos está causando esa tristeza y esa aflicción es necesaria para formar en nosotros el carácter cristiano, es necesaria para formar en nosotros cualidades que más adelante, a futuro, van a ser importantes para desarrollarnos como personas, como hijos de Dios o como ministerio. Entonces tenemos que aprender a resignarnos en la voluntad de Dios. Así como era necesario que Jesús pasara por ese momento duro y que esa copa pasara por él, porque él dice, pasa de mí esta copa, pero era necesario que él bebiera esa copa para salvación de la humanidad. Muchas veces nuestras aflicciones, cuando Jesús o cuando el Señor no las quiere quitar, que oramos y oramos y no las quitas porque son necesarias, como dije anteriormente, para lo que viene. Oración, compañerismo y resignación a la voluntad de Dios. Podemos pedirle a Dios que cambie nuestra situación, pero igual tenemos que sujetarnos a su voluntad. El Señor quita la situación o no la quita, igual nosotros le adoramos y le glorificamos. Por eso en este versículo 38 Jesús les dice y les da como consejo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué quiere decir esto? En un momento de aflicción usted está vulnerable, está debilitado, ¿verdad? Entonces el enemigo, que no pierde oportunidad, va a venir con engaños, con mentiras, con situaciones que van a parecer la solución al problema y te pueden engañar, te pueden hacer caer en la tentación y llevarte por un mal camino. Entonces por eso Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En momentos de aflicción es cuando más debemos orar y velar y estar en comunión con Dios para que esa vulnerabilidad emocional no sea la puerta por donde Satanás quiera venir a dañar la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. También él dice en ese pasaje, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Jesús hace mención de la carne débil, es porque Él sabe nuestras debilidades. Recordemos, Él caminó sobre esta tierra en un cuerpo humano lleno de imperfecciones, en el sentido de que sintió hambre, sintió sueño, sintió frío, y ahora acabamos de ver de que también sintió tristeza y angustia. Él sabe lo débil que es nuestra carne, pero en Dios, a través de la oración, a través de la palabra, pues nosotros nos vamos a ir fortaleciendo, ¿verdad?, para enfrentar esos momentos de aflicción. ¿Cómo? Velando y orando para no caer en tentación en tiempo de frustración y de aflicción, que es el momento, como dije, estamos vulnerables. Así que esta es la palabra del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Yo no sé en qué momento, como dije anteriormente, estás pasando, ¿verdad?, por aflicción, qué situación es la que estás viviendo, pero sí te aconsejo, ora. Pon en práctica estas 3 cosas importantes en tiempos de aflicción. Métete en el secreto con Dios, ora al Señor, pídele a Él que te dé la fuerza, la fortaleza, porque hay promesa, y ya la vimos en la vez pasada, hay promesa de parte de Dios de que Él te va a librar, pero tenemos que permanecer velando y orando. Aunque la carne sea débil, pero el espíritu que está en ti es fuerte, porque Él dice, no nos ha puesto espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder, de dominio propio. Así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo te invito a que, ¿verdad?, en momentos de aflicción, entres en el tiempo con Dios. No le des la espalda a Dios, porque en el momento de aflicción es cuando más necesitamos del Señor. Así que Dios te bendiga, y me despido, esperando que esta palabra sea de mucha bendición para ti.